Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar la última etapa de este año escolar, ¿no? Es el cuarto bimestre y espero que nos vaya mejor respecto a los bimestres anteriores. Espero que las ganas que le pongan en este último bimestre sea la mayor, sea la mejor y con ello se tengan como consecuencias unas buenas calificaciones. Hay que tener en cuenta que la práctica conlleva a que la situación académica de parte de ustedes mejore. No es suficiente con estar atento a la pantalla si es que no se practica. Así que la práctica es muy importante. Recuerden también que esto de estudiar tiene que ver mucho con el esfuerzo, no tanto con la inteligencia de cada uno de nosotros, porque ya la naturaleza en sí nos ha entregado ese regalo de la inteligencia. Lo que sí, lamentablemente no todos tenemos es la voluntad para trabajar, la voluntad para dejar todo lo de nosotros, lo que nosotros tenemos en la cancha, por así decirlo, ¿no? Hay que dejar pues todo, en todo nuestro esfuerzo, en nuestras asignaturas, en nuestras materias. Vamos a empezar este bimestre hablando acerca de las unidades químicas de masa. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de mol, masa atómica, masa molecular, etcétera. Nuestro mundo macroscópico se expresa generalmente en gramos o en kilogramos, se habrán dado cuenta, ¿verdad? Cuando vamos a la tienda podemos comprar, por ejemplo, 100 gramos de queso, para nosotros solos nada más y acabarlos en un ratito. 100 gramitos de queso, por ejemplo. Y el vendedor va a entender que 100 gramitos de queso es una cantidad bastante pequeña, seguramente para una persona, etcétera. Se sabe que es pequeño. Podemos comprar también un kilogramo de arroz, azúcar. Nuestro concepto macroscópico de masa normalmente está en kilogramo, hay veces en gramo. En otros países está en libras, ¿no? ¿Cuánto pesas? Ah, yo peso 240 libras, que es alrededor de 120 kilos. Bastante, por cierto. Pero el concepto de masa se expresa en libras. Nosotros estamos acostumbrados a los kilogramos. Bueno, es lo más normal en el mundo macroscópico, gramo, kilogramo. Pero en el mundo ultramicroscópico sería incorrecto decir que la masa de un átomo se expresa en kilogramos o en gramos, porque utilizaríamos números muy, muy incómodos. Por ejemplo, para decir que la masa de un átomo de hidrógeno eh, pese 0,000000000 y de verdad no estoy exagerando, pero tengo que seguir diciendo ceros, 0,0000000 y puedo continuar porque tengo que contar hasta 25 ceros, no sé si ya los conté, en realidad hasta ya, no, ya me mareé inclusive de decir tantos ceros, pero bueno, y al final termino en 1, 0,1 kilogramos. Fíjense, o sea, he utilizado un número 0,00, etcétera, para expresar la masa de un átomo de hidrógeno. Pues es muy incómodo y eso hace incorrecto expresarlo de esa manera, en kilogramos. Entonces, ¿qué se utiliza para expresar cómodamente la masa de un átomo? La UMA, unidad de masa atómica. La UMA es la unidad de masa atómica y es equivalente al gramo, al kilogramo, a la tonelada, a la libra, etcétera. Es una unidad de masa también, solo de cosas pequeñas como los átomos, las moléculas, los electrones, protones, etcétera. Cosas extremadamente pequeñas. Una UMA, según la convención, es igual a la doceava parte de la masa atómica del átomo de carbono 12. Así que una UMA es un doceavo de la masa atómica del carbono 12. Es el concepto general de la UMA. ¿De acuerdo? Eh,
¿Para qué sirve? Pues para expresar las masas de los átomos. Por ejemplo, acá yo tengo una tablita. Uy, esto todavía no quisiera que lo vea aún. Acá, por ejemplo, tengo las masas atómicas de muchos átomos, ¿no? Por ejemplo, fíjense la masa atómica del hidrógeno, que está por acá. Hidrógeno, hierro, hidrógeno, acá al final. 1,01 UMA. 1,01 UMA, o también lo que le llaman 1 gramo por cada mol, pero eso lo vamos a ver después. Es equivalente o numéricamente igual a la UMA. Una UMA, ¿ven? Todos los átomos ya tienen un peso atómico establecido. El cloro tiene 35,5 UMAs aproximadamente. El carbono tiene 12,01 UMA. Y así sucesivamente tenemos las masas atómicas de muchos átomos. Eh, Concepto de masa molecular también lo podemos ver en este momento, rápidamente. ¿Qué cosa es la masa molecular? La masa molecular nos dice acerca de la masa de una determinada molécula o compuesto químico. Por ejemplo, nosotros aquí estamos viendo una molécula de agua, ¿verdad? Que eso que parece un ratón Mickey, en realidad es la molécula del agua. Esos de color blanco son los átomos de hidrógeno y este es el átomo de oxígeno. Así que tenemos a la molécula de agua, que se escribiría H2O, ¿verdad? H2O. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Según la tabla que les mostré hace un momento, la masa atómica del hidrógeno aproximada es una UMA y la masa atómica del oxígeno aproximada es 16 UMA. Siempre lo vamos a redondear con fines prácticos. ¿Sí? Normalmente esto se tiene que memorizar, el hidrógeno y el oxígeno. Las demás masas atómicas se les va a entregar de dato. Solo les voy a pedir que memoricen de tres átomos. El carbono, que vale 12 UMA, el hidrógeno, que ya lo puse, una UMA, y el oxígeno, que vale 16 UMA. Bueno, en este caso vamos a utilizar solo el hidrógeno y el oxígeno, no el carbono. Estos hay que memorizarlo. Los demás es dato. Entonces tenemos acá una molécula de agua. Una molécula de agua. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Para saber ello hay que saber las masas atómicas de cada uno de los elementos que la integran. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno pesa 1, pero como hay dos átomos, entonces sería 1 por 2. Un átomo por 2, porque hay dos átomos de hidrógeno, más hay un átomo de oxígeno, sería 1 por 16. ¿No? O para mantener mejor, a ver, para mantener la congruencia de la explicación, mejor lo escribimos. La masa atómica del oxígeno es 16 y hay solamente un átomo. Ya está. Si bien es cierto, es lo mismo, pero mejor lo expresamos así. Y eso se llama masa molecular. Esta M con una rayita, se dice que es masa molecular. Masa molecular, ¿de acuerdo? Así se simboliza. Masa molecular. Acá sale 2 más 16, 18. ¿18 qué? 18 UMA es igual a M rayita. Masa molecular, ¿ven? Acá vamos de terminar el ejercicio. ¿Y qué quiere decir 18 UMA? Aquí está. 18 UMA quiere decir que la masa de una molécula es 18 UMA, ¿no? La masa es la masa de una sola molécula. La masa de una molécula de agua, de una molécula, la masa de una molécula de agua es 18 UMA. La UMA es una cantidad de masa extremadamente pequeña, ¿de acuerdo? Así que vamos entendiendo un poco acerca de la masa molecular. Creo que esta parte de acá lo voy a sacar. Ya está, ¿no? Porque es suficiente con lo que estoy en este momento indicando. Entonces no se olviden cómo se simboliza la M y una rayita encima.
lo que quiere decir, ¿no? Se llama masa molecular. Hablemos ahora del concepto de mol. Concepto de mol. ¿Qué quiere decir el mol o concepto de mol? Eso lo vamos a ver en este momento. Concepto de mol. Así mejor. A ver. Esto les digo después. Y ya está. ¿Qué cosa es una mol? Nuevamente nos podemos ir un ratito a nuestro mundo macroscópico. Cuando nosotros vamos a la tienda, cuando nosotros vamos a la tienda y queremos comprar algo, por ejemplo, queremos comprar una determinada cantidad de canicas o bolitas, decimos, deme cómo está la docena de canicas. La docena, todos entendemos que una docena trae 12 unidades, ¿verdad? Así que el vendedor entiende cuánto cuestan 12 unidades. También podemos decirle una docena, o perdón, una decena, y entiende que es 10, o una centena y entiende que es 100 unidades, o un millar, entiende que son 1000 unidades. ¿Se dan cuenta? El concepto de decena, centena, docena, millar son conceptos macros, es decir, son conceptos macroscópicos que casi todo el mundo lo entiende. Entiende las cantidades de unidades que implica cada uno de esos conceptos, ¿no? Decena, centena, entendemos cuánto equivale a 10, a 100, a 1000, a 12, etcétera. Pero ¿y qué pasa si vas a la tienda y le dices al vendedor, deme una mol de canicas? Deme una mol de canicas. Probablemente lo único que te entienda el vendedor sea, Mall del Sur, te manda pues te da la dirección del Mall del Sur, en fin, ¿no? Es lo único que va a entender de mall. Probablemente, salvo excepciones, quién sabe. Pero eso no es así. ¿Cuánto sería una mol de canicas? ¿Podría el vendedor conseguirte esa cantidad de canicas? ¿Podría tener el vendedor esa cantidad de canicas? ¿Una mol de canicas quieres? Pues la respuesta es nunca. Así juntáramos todas las canicas que existen en el mundo entero, pues en realidad no llegaríamos ni siquiera a media mol de canicas. El concepto de mol implica una cantidad de unidades extremadamente grande, muy grande, extremadamente grande, por lo que hablar de una mol de canicas significaría pues hablar de una cantidad extremadamente alta de canicas, muy pero muy grande. Ni siquiera en una habitación normal entraría una mol de canicas, imagínense. No entra una mol de canicas. En una casa normal tampoco entraría una mol de canicas. El término mol, el concepto de mol, implica una cantidad extremadamente grande de unidades. ¿Cuánto es esa cantidad extremadamente grande? Lo puse al inicio arriba. Una mol de canicas trae consigo 6,023 por 10 a la 23 unidades o partículas. A ese número también se le conoce como número de Avogadro. Reconocimiento a Amadeo Avogadro, que fue quien lo determinó. 6,023 por 10 a la 23. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo quisiera en este momento escribir una mol de moléculas de agua, eso implica a escribir cuántas moléculas de agua. Pues una cantidad enorme de moléculas de agua. En realidad, pues aquí lo podemos contar y hay como, no sé, 4, 8, 9 más 5 es 14, más 4 hay 18 moléculas se ven, ¿no? No, pero en realidad tienen que imaginarse, pues, que no hay 18 moléculas. ¿Cuánto hay en total? Si contáramos todas las moléculas que hay acá, pues hay una mol de moléculas. ¿Cuántas hay? Hay de moléculas, una mol de moléculas de agua.
hay una mol de moléculas de agua. O sea, ¿cuántas hay? O sea, hay 6,023 o 22 por 10 a la 23 moléculas. Ya está. Una mol de moléculas implica esta cantidad, que inclusive con términos prácticos, porque es lo que vamos a trabajar nosotros, se redondea inclusive. Se suprime los decimales y simplemente se escribe los números enteros nada más, ¿no? O sea, 6 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. Hemos suprimido, hemos suprimido a los decimales. También es válido, ¿no? Con fines prácticos se hace eso. A no ser que el ejercicio nos indique que trabajemos con, con todos los números, con todos los decimales. No hay problema también. Pero lo que hay que entender es que el término mol implica una cantidad muy grande de unidades. ¿Cuánto? 6 por 10 a la 23. ¿Y cuánto es eso? Es como que escriba el número 6 con muchísimos ceros. ¿Cuántos? 23 ceros. 23 ceros. 23 ceros. ¿Cómo se lee eso? 6 por 10 a la 6 es 6 millones. Si pongo 6 por 10 a la 12, ya es 6 billones. 6 millones. 6 billones. Si pongo 6 por 10 a la 18, chicos, es 6 trillones. Dense cuenta, son 6 trillones. Nosotros estamos hablando con 6 por 10 a la 23, estamos hablando de aproximadamente 600 mil trillones. 600 mil trillones de moléculas. O sea, es una cantidad enorme de unidades. 600 mil trillones de moléculas de agua implicaría el término 6 por 10 a la 23. O sea, 600 mil trillones. ¿No? Redondeando, haciendo un ajuste extremo, 600 mil trillones. Dense cuenta la gran cantidad de unidades que implica entonces el término o el concepto de mol. ¿Ya? Son conceptos químicos, por eso no lo van a encontrar en el mundo macroscópico en el que vivimos, porque son conceptos químicos. Nada macroscópico se contabiliza en mol, se contabiliza en docenas, centenas, etc. Ahora hablemos de masas. Una vez que ya sabemos cuántas moléculas hay, surge la pregunta, ¿cuánto pesa? ¿No? ¿Cuánto pesa todo? ¿Cuánto pesan esta mol de moléculas? Si cada molécula ya sabemos que pesa 18 UMA, ¿no? Hace rato lo pesamos y es 18 UMA, ¿verdad? Cada molécula tiene un peso de 18 UMA, ¿no? 18 UMA por acá, 18 UMA por allá, todas pesan 18 UMA, porque tienen dos hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Como hay dos hidrógenos, total 18 UMA. Si contamos una mol de veces 18 UMA, pues ¿saben cuánto pesa? Lo voy a escribir acá. Toda la mol, o lo escribo así ya. Acá lo escribo. Para ya terminar prácticamente con la parte teórica. Uy. Una mol, una mol de moléculas de agua, que se escribe así, ojo, una mol de moléculas de agua pesa, no me vayan a decir 6 por 10 a la 23, no, no, no. Una mol de moléculas trae consigo esta cantidad, 6 por 10 a la 23. Ahora están preguntándote por el peso. Es como cuando quieres saber en en un millón de arrocitos, ¿cuánto pesa? ¿Pesa un millón? Un millón de arrocitos, ¿cuánto pesa? Aquí hay un millón, 10 a la 6, pero ¿cuánto pesa? 100 gramos. Un ejemplo, no sé, 100 gramos.
Un millón de arrocitos, 100 gramos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto pesa una mol? Una mol de moléculas. Es bien fácil, van a ver. ¿Cuánto pesa una mol de moléculas? Esa es la pregunta que estamos haciendo en este momento. Y lo vamos a responder ahorita. ¿Saben cuánto pesa? Pesa lo mismo que una molécula, pero expresado en gramos. O sea, pesa 18, pero ya no me vas a decir UMA, porque UMA es el peso de una molécula, gramos. 18 gramos. Es el peso no de una molécula, repito. 18 gramos es el peso de una mol de moléculas. Ya es 18 gramos. 18 gramos es el peso de una mol de moléculas. A ese 18 gramos se le conoce también como masa molar. Masa molar. La masa molar del agua es 18 gramos, pero la masa molecular es 18 UMA. No te vayas a olvidar, lo podemos anotar por aquí. Un momento. Ya está entonces. Ya está. ¿Ven? Entonces tenemos eh, los conceptos de UMA y el concepto de masa molar. La masa molar es la masa de una mol de moléculas y en cambio la masa molecular es la masa de una molécula. Podemos escribir acá que 18 UMA viene a ser entonces la masa molecular. Establecemos la diferencia. Masa molecular y otra cosa es masa molar. ¿Ya? La masa molar se expresa en gramos, como ustedes pueden ver, mientras que la masa molecular se expresa en UMA. Quiero escribir aquí. En este lado voy a crear una diapositiva más para expresar lo siguiente. Finalmente, lo que podemos decir también a manera de conclusión es lo siguiente. Conclusión final o conclusiones finales. Primero, podemos decir que la masa molar es numéricamente igual, es numéricamente igual, ¿no? Es numéricamente igual a la masa molecular. ¿Qué quiere decir ello? Una molécula de agua pesa 18 UMA, ¿no? Pero una mol de moléculas de agua, ¿cuánto pesa? 18 gramos. A eso se refiere numéricamente. Numéricamente iguales, pero se diferencian grandemente en las unidades. 18 gramos jamás va a ser igual que 18 UMA. 18 gramos es extremadamente mayor, por eso pongo acá varios signos de mayor, es extremadamente mayor que 18 UMA. Otra más. Si yo digo, por ejemplo, ahora con átomos también funciona la cosa.
Si un átomo de carbono pesa solamente un átomo, ¿cuánto pesa? Les dije hace rato, 12 UMA. Un átomo de carbono pesa 12 UMA, pero ¿cuánto pesaría una mol de átomos de carbono? ¿Pesará también 12 UMA? No, pesa lo mismo, 12, pero expresado en gramos. Y entendemos que 12 gramos es extremadamente mayor que 12 UMA. ¿De acuerdo? Vamos entendiendo poco a poco ello, el concepto de mol. Hay que tener en cuenta que una mol trae consigo una cantidad de 6 por 10 a la 23 unidades, ¿no? En términos prácticos. Vamos a hacer ejercicios. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios entonces para ya terminar con nuestra emocionante clase. Bueno, eso espero, chicos. A ver, vamos a ver. A ver, dice, una mol de carbono contiene átomos de carbono. Una mol de carbono. Bueno, una mol de átomos de carbono. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces tendríamos que escribir acá 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Y qué masa tiene? ¿Qué masa tiene? Pues si solamente un átomo de carbono, se los dije hace rato, si un átomo de carbono pesa 12 UMA, pues una mol, ¿cuánto pesa? Una mol de carbono, ¿cuánto pesa? Lo mismo, 12, pero ojo, en gramos. Es muy, muy importante la diferencia en unidades. Una masa de no van a decir 12 UMA, porque está hablándote de una mol. Una mol trae consigo esta cantidad de átomos. ¿Y cuánto va a pesar? 12, pero vamos a escribir 12 gramos. ¿Ya? 12 gramos. A ver, ¿cuántas mol contiene 115 gramos de sodio? ¿Cuántas moles contiene 115 gramos de sodio? La masa atómica del sodio es 23. Ven acá, Na23 significa masa atómica, así se simboliza. Ma, masa atómica del sodio, Na igual a 23. Ya está. Miren, chicos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué significa esto? Significa que una mol de sodio, ¿cuánto pesa? Va a pesar 23 gramos, ¿de acuerdo? Una mol de sodio pesará 23 gramos. Un átomo pesa 23 UMA. La pregunta es, ¿cuántas moles de sodio habrán en 115 gramos? Entonces, si tú tuvieras 115 gramos de sodio, ¿cuántas mol tendrías? X. Haces la regla de 3, ¿no? 23X igual a 115 por 1. 115 por 1, ¿no? Y eso sería y ya está, ¿no? Entonces tenemos la división, ¿no? 115 entre 23 nada más. 115 entre 23. ¿Cuánto es? A ver, si dividimos 115 entre 23, eso sale 5. Entonces sería 5. ¿5 qué? 5 mol. 5 mol de sodio. Y es lo más lógico del mundo, ¿no? Porque fíjense ustedes que si en 23 gramos hay solamente una mol, cuando tenga 115 gramos, pues van a haber 5 mol, ¿no? ¿No? Dense cuenta. Hay otra forma también en la que este ejercicio puede desarrollarse.
Acá puedo escribir yo otra forma. Otra forma es con el uso de una fórmula. Uso de fórmula. Uso de fórmula. ¿Qué fórmula esta de acá? Número de moles, que es la letra N, igual a la masa, que es la letra W, entre la masa molecular. N es el número de moles. Número de moles. W es la masa. Masa muestra, es la masa muestra que se expresa en gramos, debe expresarse en gramos. Por ejemplo, ahorita es 115 y M rayita viene a ser la masa molar, que también se expresa en gramos. Masa molar. Ya, es la masa que se expresa también en gramos, pero se dice que es en gramos por cada mol. A esta masa muestra la vamos a modificar, ¿ya? Vamos a ponerle como una masa total. Tal vez así se les aclara la situación. ¿No? Masa total. Ya está. Masa total en gramos. Entonces, si tú quieres hallar el número de moles para que te salga 5, sería la masa total es 115, porque es el contenido total de sodio. La masa molar, en este caso, viene a ser la masa atómica, ¿no? Masa molar, en este caso, es la masa de una mol de átomos de sodio. ¿Cuánto pesa una mol de átomos de sodio? Si un átomo de sodio pesa 23 suma, pues una mol pesa 23 gramos. Y esa es la masa molar. Esto de acá se llama masa molar. Masa molar. 23. Numéricamente igual a la masa atómica. ¿Y cuánto sale N? N saldrá 5. ¿Ven? También se puede trabajar de esa manera, con fórmula. Aunque yo prefiero que lo hagan analíticamente, con regla de 3. Los dos son válidos. Y ya. La siguiente pregunta nos da el siguiente ejercicio. Dice, determina el número de moles de neutrones, o sea, cuántas mol de neutrones hay en 310 gramos de fósforo, que se simboliza así. Entonces, entendemos primero que la cantidad de neutrones va a salir 16, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica eso? La masa atómica del fósforo es 31. Masa atómica del fósforo igual a 31. Aquí está, 31. Ya está. Y tiene 16 neutrones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que entonces, que en 31 gramos de fósforo, ¿cuántas mol de neutrones existen? Existen 16 mol de neutrones, de fósforo, de neutrones, perdón, de neutrones. En 31 gramos de fósforo hay 16 mol de neutrones. La pregunta es, ¿cuántas mol de neutrones van a haber cuando tengamos 310 gramos de fósforo? En 310 gramos de fósforo, ¿cuántas mol de neutrones van a haber? Esto ya no lo puedes hacer con fórmula. X. ¿No? Fíjense que este 16 es la cantidad de neutrones que hay en un solo átomo.
hay 16 neutrones en 31 UMA de fósforo. Pero si ahora decimos 16 mol, pues ya no tendríamos que decir UMA, sino gramos. Los gramos y los mol son compañeros, van juntos. Los gramos y los mol van juntos, miren. Si yo acá he escrito gramo, necesariamente al otro lado voy a tener que relacionarlo con mol. El gramo siempre se relaciona con el mol. El gramo no se relaciona con la UMA. No se compara con la UMA. Gramo con mol, en una regla de 3, ¿no? Gramo y mol. Entonces, si en 31 gramos hay 16 mol, pues en 310, ¿cuánto habrá? Solamente tendríamos que determinar el valor de X. ¿Cuánto sale X? Pues sale 160, ¿no? 160 mol de neutrones sería nuestra respuesta. Esa sería la respuesta. 160 mol de neutrones. A ver, vamos con otro. Pregunta número 6. Dice, haya la masa de 18 por 10 a la 25. En realidad debe decir 18 por 10 a la 25, ¿no? O sea, esto hay que ponerlo como en un paréntesis porque es a la 25. ¿Ya? Es decir, es 1,8 por 10 a la 25. ¿Ya? Así que vamos a continuar. Dice, haya la masa de 1,8 por 10 a la 25 moléculas de glucosa. C6H12O6, ¿no? Es la fórmula de la glucosa. Considera un mol 6 por 10 a la 24. Otra vez tiene que estar el paréntesis, ¿ya? Tiene que estar el paréntesis. Eso es lo que el PowerPoint no lo reproduce como lo manda el Word, ¿no? Bueno, acá es la fórmula, ¿no? C6H12, la fórmula de la glucosa, O6. Ya está. Entonces, dice, haya la masa de 1,8 por 10 a la 25 moléculas de glucosa. ¿Cómo es eso? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Acá es 6 por 10 a la 24, no a la 23. Que ahí hay un error. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La fórmula de la glucosa, como dice ahí, es C6H12O6. Se sabe que la masa atómica del carbono, ¿no?, es 12, del hidrógeno es 1, una UMA, y del oxígeno es 16. Eso hay que recordar de los tres siempre. Entonces, ¿cuánto pesaría una molécula de glucosa? Si hay 6 carbonos, sería 12 por 6, sería 72. Más, cada hidrógeno pesa 1, 1 por 12 sería 12. Más 16 por 6 es 6 por 6, 36, 96, ¿verdad? ¿Y cuánto pesa? Entonces sale entonces una molécula. La masa molecular sería igual a 72 más 12 más 96. ¿Cuánto nos sale eso? 72 más 12 más 96, 180.
180 UMA. 180 UMA es la masa de una molécula de glucosa, lo que nos da a entender lo siguiente, que una mol de glucosa, ¿cuánto pesa? Pues 180 gramos. Una mol de glucosa va a pesar 180 gramos. A nosotros nos están preguntando por lo siguiente, esta cantidad, pero esta es una cantidad de moléculas. Entonces, el término mol hay que transformarlo. Una mol equivale, acá dice, 6 por 10 a la 23, sería 6 por 10 a la 23 moléculas ahora. Moléculas de glucosa. 6 por 10 a la 23 moléculas de glucosa pesa 180 gramos. Ya está. 6 por 10 a la 23 moléculas de glucosa pesa 180 gramos. La pregunta es, si tuviéramos ahora 1,8 por 10 a la 25 moléculas de glucosa, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto pesaría en esa cantidad de moléculas? Podríamos terminar este inofensivo ejercicio por acá. Bueno, al desarrollar nos quedaría 6 por 10 a la 23 por x, ¿no? Es igual a 180 por 1,8. El término 1,8 es 18 por 10 a la menos 1, por lo que esto lo escribo como 18 por 10 a la 24. Este 1,8 por 10 a la 25, que es dato, se puede escribir también como 18 por 10 a la 24. Matemática. ¿Por qué? Porque 1,8 es 18 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 con 10 a la 25 es 10 a la 24. Lo escribí aquí. Y ahora puedo despejar x, simplificando, ¿no? Si yo simplifico, por ejemplo, yo puedo simplificar lo siguiente, ¿no? Acá, sexta 1, sexta 30. Bueno, y de ahí solamente tendríamos que operar. Por ejemplo, acá me queda este 10 a la 23 va a pasar como 10 a la menos 23 y con este 10 a la 24 quedaría solamente 10 a la 1. Y al final, ¿cuánto me sale la masa? Me sale 18 por 3. 18 por 3, ¿cuánto es? 3 por 8, 24. 8, 3 por 1, 3. Y 2, 54, ¿no? 54 con 2 ceros. 5.400 gramos. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Esta cantidad de moléculas de glucosa tiene esta masa, 5.400 gramos de glucosa. ¿Dónde se encuentra la glucosa? En las frutas, ¿no? En las frutas está la glucosa, es nuestra energía. Bien, hemos visto algunos ejercicios todavía, chicos. Falta todavía visualizar mayor tipo de ejercicios. Está quedando pendiente todavía una gran cantidad de ejercicios que quisiera todavía compartir con ustedes, pero nos vamos a quedar ahí. No tengo ejercicios todavía para dárselos, pero les voy a dejar una pequeña tareita nada más, ¿ya? Que es esta de acá. Miren.
escribo mejor. Dice la Miki que vayan bajando a A desayunar. ver, les digo, miren, dice, uy, acá mejor. Ya, a ver, le vamos a poner así, una pequeña tareita. Determina la masa de átomos de carbono, la masa de átomos de carbono contenida, determina la masa de átomos de carbono contenida, determina la masa de átomos de carbono contenida en 400 gramos de, perdón, la masa no, la cantidad, ¿no? Sería la cantidad de átomos de carbono contenida en 480 gramos, ¿ya? 480 gramos de grafito. El grafito es el material que está, por ejemplo, en la punta de tu lápiz, ¿no? El grafito. ¿Ya? ¿Cuántos átomos de carbono habrán en 480 gramos de grafito, que es carbono también? Hay que tener en cuenta que una mol, ¿no? Esto tenganlo en cuenta para terminar. Tengan en cuenta que una mol es igual a 6 por 10 a la 23 unidades, ¿ya? Eso es dato. Eso ténganlo como dato. Ya está. Tengan en cuenta que la masa atómica del carbono es 12 UMA también. Ya, entonces, chicos, les encargo esa tarea, solamente esa tarea. Nada más, chicos, nada más. Eso sería todo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que les vaya bien en sus clases y esfuércense bastante. Chao.